Vamos a entrar ya de lleno con nuestro primer entrevistado. Saludamos con mucho gusto a Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y es que anunció hace unos días la Secretaría de Hacienda que después de las elecciones intermedias de junio, pues se presentará una iniciativa de reforma tributaria. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. De entrada, ¿qué opinión te merece este anuncio que va pues en línea con lo que había dispuesto el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que a mediados casi de su sexenio vendría una reforma tributaria? Sin embargo, habla de una reforma que no va a significar incremento de impuestos, que no va a implicar endeudamiento. ¿Qué tipo de reforma tributaria pudiera pues visualizarse con estos dos elementos cruciales? Sí, mira, eh, la verdad es que yo me imagino, y es lo que en nuestro análisis sostenemos, que habrá una escasez de recursos fiscales para financiar el presupuesto durante el año 2021, perdón. En el año pasado, en el 2020, se cerró la brecha, digamos, entre los ingresos y los gastos del sector público mediante el uso de recursos que se tenían depositados en algunos fondos de estabilización, etcétera, que son recursos no recurrentes. Eso estará ausente este año y por lo tanto a mí me parece que para hacer frente al gasto que se ha comprometido el gobierno y que se ve que tiene toda la intención de hacerlo, incluso antes de las elecciones, vía programas sociales y los gastos de sus proyectos de inversión, pues va a necesitar mayor recursos, digamos, a lo largo de este año y si no para los años subsecuentes. Y a mí me parece que esa es la verdadera motivación de entrar a un tema de reforma fiscal. Ahora bien, se echó a andar una comisión en el legislativo, en la Cámara de Diputados, para ir analizando este asunto que se inauguró ayer, bajo la coordinación del diputado Ramírez Cuellar. Y ahí lo que se llama algo así como que transición hacendaria, no dice reforma fiscal, pero incluye obviamente la reforma fiscal de manera preponderante. Y ahí lo que se dijo es que los principales objetivos era ponerle más progresividad al sistema fiscal, ¿verdad? Y principalmente eso, y que no habría nuevos impuestos, ¿no? Y también se dijo que se iba a consolidar la mayor efectividad, por llamarle algo así, que el SAT había tenido durante este año. Pero es muy difícil conciliar estas tres cosas, porque esa mayor efectividad, pues también es una especie de efecto no recurrente, porque lo que se hizo fue cobrar impuestos que estaban en litigio. Y bueno, pues no todos los impuestos están en litigio, entonces ya se cobraron la mayoría de estos créditos fiscales, por una parte. Y por otra parte, pues buscar mayor progresividad sin nuevos impuestos, pues es difícil porque habría que subir mucho o subir pues las tasas máximas de impuestos sobre la renta de las personas, de las empresas, y en nuestro análisis pues nosotros pensamos que esos son vías muy inconvenientes para el país para que se hagan. Claro. Carlos, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Carlos, desde tu punto de vista, ¿qué tan importante en esta reforma fiscal sería, pues, ahora sí entrarle al tema de la economía informal? Lo vemos todos los días, no solo en el comercio ambulante, sino, pues, en un taller mecánico, en una barbería, pues, nadie te da ningún recibo. Son negocios que, pues, realmente no aportan al fisco. Sí, cómo no, Rogelio, buenas tardes. Yo creo que tomas el punto quizá más importante que hay cuando uno piensa acerca de una eventual reforma fiscal. Desde nuestro punto de vista, y yo creo que, digo, yo no hablo por todo el sector privado, yo hablo por el centro de estudios del sector privado solamente, pero me parece que desde el punto de vista pues más privado, lo más importante es ampliar la base de recaudación. Déjame darte nada más para sostener tu punto una estadística muy sencilla. El 77% del Producto Interno Bruto de México lo produce el sector formal de la economía. Y sin embargo, emplea a menos de la mitad
de la fuerza laboral, ¿verdad? Quiere decir que la productividad en el sector formal es muy alta, o que la productividad en el sector informal es muy baja. Y eso es algo que se conoce, no es descubrir nada nuevo. Entonces yo creo que sí hay que incluir dos grandes grupos de personas: los que están en el sector informal y aquellos que están en el sector, digamos, formal, pero que evaden o eluden muchos impuestos. Entre estos hay dos categorías, por llamarlas de esa forma: muchos que son profesionistas independientes que prestan servicios, profesionistas o prestadores de servicios, como los que tú estás señalando, ¿no? Sí. La peluquería, mucho El dentista. personal, el dentista, los médicos, el que te va a encuadrar un marco, te van a ponerle marco a una pintura, Sí. todos esos servicios que no son exactamente informales, porque pueden tener negocios formales, ¿verdad? Pero muchos de los precios que tienen, pues simplemente no los facturan, no los reportan al fisco. Hay mucha evasión y mucha ilusión en ese lado, ¿no? De profesiones independientes. Y hay otro grupo importante que son los arrendadores. Muchos de los arrendamientos para vivienda, pues simplemente no se pagan los impuestos sobre la renta, que serían los naturales de cobrar, ¿no? Entonces hay que incluir a todas estas personas, y hay maneras de hacerlo. Y hay otras medidas que se pueden hacer. Mira, por ejemplo, mucho de la evasión fiscal se puede hacer por tantos pagos en efectivo, ¿no? En el momento en que se reduzca el efectivo en la economía, pues en ese momento también se reduce mucha de la viabilidad, ¿verdad?, que se tiene para la evasión fiscal. Y además, bueno, hay muchos otros temas de efectividad de SAT, de tecnología, etcétera, que se pueden usar, ¿no? Que digo, no quisiera entrarle a eso porque no soy el experto, pero yo creo que por ahí es por donde sería bueno entrarle una reforma fiscal. Pero la otra parte que me parece que tú también la señalas, Rogelio, y es importantísima, es si se van a buscar mayores recursos, es importante que el gobierno explique a la población y justifique la manera en que se van a usar estos recursos. Y aquí, si ustedes me lo permiten, y si tengo 2 minutos más, les digo cuál es la idea. Sí, adelante, la idea es por que si va a haber programas sociales adicionales, o los mismos programas sociales que existen ahora se piensan ampliar con mayores recursos, pues se deben tener más claras que lo que están ahora las reglas de operación de esos programas sociales, para que sean evaluables, porque si no tienen objetivos claros y reglas de operación claras, pues es muy difícil evaluar si sirven realmente para reducir la pobreza, por ejemplo, para aumentar la equidad en la economía, es decir, para esos objetivos que se presumen pero no están muy claros los programas sociales. Y deben ser transparentes, es decir, debemos de saber quién recibe esos programas sociales. En este gobierno se perdió esa transparencia. Había los padrones ya muy transparentes que se construyeron a lo largo de muchos años, de gobiernos anteriores, y se perdió porque ahora los padrones los han hecho los servidores de la nación para los nuevos programas y son opacos completamente, ¿no? Entonces sí requiere más transparencia, mejores reglas de operación y mayor evaluabilidad para que de estos programas, para que justifiquen una reforma fiscal, ¿no? Carlos. Y por el lado del gasto de inversión sucede algo similar. Sí, perdón. No, te quería preguntar, en una reforma o en una potencial reforma fiscal del gobierno de López Obrador, ¿dónde quedaría, por ejemplo, el IEPS a las gasolinas y cómo quedaría el tratamiento fiscal a Pemex? ¿Cómo no? Mira, déjame nada más terminar el otro punto de la inversión pública. Los programas de inversión pública tienen que demostrar mediante un examen costo-beneficio, como lo marca la ley, su rentabilidad social. Eso también está ausente en los programas emblemáticos de este gobierno y habría que hacerlo, porque pues, si no, digamos, ¿para qué estar invirtiendo en programas que no van a tener la rentabilidad social? Que su costo-beneficio va a ser negativo, ¿no? Social, desde el punto de vista social, no nada más privado. Y hay otras cosas como las que está señalando que son sumamente importantes. Yo soy de la idea que el IEPS de la gasolina no debe de reducirse, que los combustibles fósiles deben de ser más caros, ¿no?
y porque eso es socialmente recomendable, ambientalmente recomendable. El subsidio a la gasolina es bien regresivo, ¿no? Es poco efectivo socialmente porque beneficia más a los que tenemos coches y que andamos solos en un carro, ¿no? En vez de estar en un transporte público. Entonces es muy regresivo, es antiecológico y es poco eficiente, ¿no? Ese es, digamos, un punto de vista muy particular que tengo. No todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? Y por el lado de Pemex y CFE, como tú señalas, yo creo que una reforma fiscal sí deberá incluir una revisión a fondo de las finanzas de estos organismos públicos, ¿verdad? Y de las razones de por qué pierden tanto dinero. Pemex es un barril sin fondo. Pueden ser que las razones vengan desde antes, de otros gobiernos, en la liberalidad, todo lo que sea, pero digamos, se debe incluir un diagnóstico. Bien. Y decir cómo se les va a dar viabilidad hacia adelante. Pues Carlos, te agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos a un corte, te apreciamos como siempre tu disponibilidad para con nuestros amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y buenas tardes a la audiencia también. Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.